un poquito tarde porque estoy realmente enferma. Estoy con tos. Bueno, vamos a hablar hoy día. Primero, soy Carmen González de la Clínica de las Emociones. En este momento estoy en Miraflores, en Benavides 1262. También estamos en nuestra sede de Olivos. Mañana, justamente, tenemos el taller para todos los que quieran ir. El taller para personas desde 14 años pueden ir mañana martes a las 6:30 de la tarde. Lo dirige una persona con arte y experiencia, que es la doctora Jimena Castro de Cuatri. Hoy día vamos a hablar de una emoción que realmente me importa mucho. Vamos a hablar de una emoción de la que a veces no hablamos. Hay personas que son aparentemente muy circunspectas, pero que ocultan emociones tortuosas, problemas graves y angustias. Ahora, aparentemente tienen una máscara de alegría y despreocupación. Estas personas evitan discusiones como si es que la discusión les fuera a mover algo del desorden interno que tienen. Estas personas muchas veces esa apariencia que tienen de seriedad la descargan en trago, en alcohol. Muchos profesionales aparentemente muy circunspectos tienen esas debilidades internas, ¿no? Pero esto es como un mecanismo de escape para el tormento que tienen. Quiere ser aceptado, pero además, por ejemplo, son personas que si se enferman bromean, como que él sintiera que adentro tiene debilidades, pero que no quiere ni tocarlas, ni mirarlas. Es perfecto, como que tuviera miedo que la gente se dé cuenta que él tiene emociones tortuosas. Vamos a empezar como una cebolla, a ir jalando capitas para ver qué hay detrás y para evitarlas, y para que si tú eres mamá o papá, no puedas tratar a tu hijo o hija de tal manera que no le ocurra este sufrimiento. Es difícil llegar a ellos, porque cuidan, tienen una máscara dura, como si fuera una carita de plástico para que nada pase. Primero, tenemos que saber que estas personas se han visto en la obligación desde niños para tener esa máscara. Esa máscara muchas personas, claro, las historias son diferentes. No hay un ser humano igualitito al otro, pero sí tenemos parecidos, emociones parecidas, en diferentes intensidades que ya nos hace diferentes. Pero hablemos como de una especie de generalidades, para que tú piensas, tú misma razona, tú mismo razona, ¿por qué será que una persona se pone en posición de perfecto? A ver, ¿qué se te ocurre, Paulina? A ver, ¿por qué una persona se presenta como perfecto? ¿Cómo pueden haber sido sus padres? Muy estrictos. Muy estrictos, dice Paulina. Entonces, claro, así es. Cuando una persona ha tenido padres estrictos, duros, ha tenido miedo que no lo quieran, entre comillas, porque hay padres que dicen, no te voy a querer, entonces guardan todas sus emociones feas, tortuosas. Por ejemplo, toda la sexualidad la ocultan. Como un chico, un niño, que vive en un solo cuarto con 4 hermanas mujeres y la madre, no se le va a despertar emociones sexuales frente a esa madre. ¿Cómo no? Entonces, ya frente a las hermanas. Pero el niño piensa que es malo, aunque sea que le haya mirado la truza, las piernas de las hermanas, y entonces siente que es horrible. Y él mismo se califica de horrible. Y como eso es natural, hay que hablar con naturalidad de eso, en el sentido de que, mira, hijito, si tú vives con tu hermana te puede provocar, pero trataremos de poner una cortina para que no estés tú mirando, porque tampoco eso es bueno, no es bueno, para no despertarte emociones, porque tú estás en edad de jugar, de ver otras chicas, estás en edad de abrirte al mundo. Pero esto que te ha pasado es natural. Ya vamos a ver cómo lo arreglamos para que tengas tú, que eres el único hombrecito, una cortinita aparte. Listo. Y procurar que ese chico canalice sus emociones a través de música, a través de deporte. Pero si la criatura cree que es un monstruo por eso,
pero a la vez le atrae estar ahí en el cuarto. Entonces empieza a tener emociones tortuosas y tiene miedo que lo adivinen. Entonces se pone tieso, rígido, pero ese sentimiento de esa desesperación lo va carcomiendo y entonces tiene que tener escape, por ejemplo, en el trago, por ejemplo, en el licor. Pero vamos a seguir hablando sobre este tipo de emoción. Entonces, él mismo se empieza a sentir culpable. Entonces se empieza a ocultar ya emociones graves. Pero como no quiere que se dan cuenta, hace una máscara falseta, alegría exagerada. Y sobre todo, tú te vas a dar cuenta, esa sonrisa impostada, esa sonrisa falseta que se reía. Entonces, eso es cuando hay una niña que se sonríe todo el tiempo, un niño, sabemos que está guardando y hay que hablar y decirle qué puedes tener dentro. Y por eso hablaba al comienzo de que tenemos emociones parecidas. ¿Qué puedes tener? Odio a tus padres, deseos sexuales, quieres casarte con tu mamita, con tu papito, ya. Y si es más adulto hay que decirle, quizás de niño tenías estas emociones y ahora se han como agrandado y te sientes un miserable y tú no eres nada miserable ni eres un monstruo. Ahora, estas personas consumen mucha energía y creen que la gente no los acepta, como si la gente adivinara y entonces se desesperan por ser aceptados. No, señor. Si a ti te pasa algo, si no te sientes aceptado, entonces tenemos que ver, una de estas razones puede ser estas, pero pueden haber otras razones. Y acá es importante que tú sepas de que a ti no te tiene que importar que te acepten, tú tienes que aceptarte. Y si tú actúas correctamente, no pasa nada. Ahorita cuando yo empecé a grabar, Lorena, que es nueva grabando, decía, de repente me voy a equivocar. Bueno, no hay problema. Equivocarse es señal de acción. Lo terrible es no hacer las cosas. Lo terrible es perder el tiempo porque hay solo una vida. Lo terrible es no cumplir con las obligaciones. Pero el error es algo maravilloso. El error nos permite avanzar. Cuando hay un error es porque alguien que sabe más lo ha señalado. Y esa es la manera de aprender. O sea, por acción no tenemos que quedarnos. Entonces, y por eso es que nos preocupa que ustedes estén bien. Hay que auscultar, hay que entrar al corazón, por ejemplo, de estas personas, de estas personas que se atormentan, etcétera, que están en trago, en licor. Hay que entrar al corazón de ellos para poder tranquilizarse. Pero a veces las emociones ya son muy grandes y ya los psicoterapeutas no podemos solitos. Tenemos que llamar a nuestro colaborador médico psiquiatra. Entonces el médico le baja ese tormento y nosotros podemos entrar a hablar con él. Y por eso, si no tienen, hay gente que le da temor el psicólogo, que le da temor el psicoterapeuta. Entonces es importante entrar. ¿Cómo entro yo? A una terapia grupal. Ahí nadie te va a exigir que hables. Nadie. Hablas cuando quieres, pero te vas nutriendo y un día solita vas a hablar. Hay gente que cree que la terapeuta va a decir, a ver, ¿tú qué sientes? No, nosotros somos respetuosos. Hay personas, por ejemplo, ha habido psicólogas que han venido a hacer su pasantía y nunca quisieron hablar de otras universidades, de otros centros. Estuvieron un año con nosotros, me agradecen porque aprendieron de la manera como yo hablaba o mis terapeutas, porque acá la cara soy yo. Y van a haber otras caras, ahora la cara es el doctor Tai también. Pero yo no hago terapia. Acá si el centro viene tanta gente, el Centro de Promoción por la Vida o Clínica de las Emociones, porque es lo mismo, es porque los terapeutas son extraordinarios. Pero claro, a mí me gusta hablar, por eso es que ando hablando en la radio, en la televisión. Bueno, entonces, acá lo importante es que tú entres. ¿Cómo es la forma de entrar? A las terapias grupales. Y por eso en nuestras dos sedes tenemos espacio. En la sede de Los Olivos, que queda en Manuel Asensio Segura 382, queda frente al Megaplaza, cruzando la Panamericana. Allí estamos todos los días martes a las 6:30. Y
Y luego, acá en Miraflores, inauguramos recién, porque antes estábamos los sábados, los días jueves. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere tener su sábado libre. Es cuestión de costumbre. Si tú venías a vernos el sábado, es cuestión de costumbre. Todo también es costumbre. Vente el jueves a las 7 de la noche y si sales tarde de tu trabajo, no hay problema. Vienes a las 8:15 o 8:30. Muy bien. Entonces, vamos a ir a una pausa y regresamos en un instante en nuestra segunda parte donde vamos a hablar de otra emoción muy importante. Nuestro programa que se llama Tú no estás sola o Tú no estás solo. Lo que quiero decirles es que así como una persona atormentada está en alcohol, ya necesitamos del psiquiatra para bajar la emoción. Pero a veces estamos atormentadas, pero no estamos exageradamente atormentadas. En ese caso, para cualquier emoción, no solo para esta, es buenísima la terapia con flores de Bach. Y a nosotros estamos el jueves aquí y el sábado en Los Olivos. El sábado es desde la mañana, desde las 10 a 2 de la tarde, y en Miraflores estamos desde las 2 de la tarde. La doctora Carmen Quispe realmente es una capa, así es que ella son 37 esencias. Hay gente que es como el agua de azar, creen que son flores de azar. No, son 37 esencias reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Si te pones a pensar, todas las medicinas salen de la naturaleza. Esto es de las esencias florales. Entonces, estas esencias florales han sido reconocidas por la Organización Mundial y te van a aliviar muchísimo. Si te duele el estómago y te bajan a la tercera parte, imagínate. Mientras que después tienes el tiempo para venir, para que nosotros te vayamos viendo por dentro. Pero mientras tanto, no deben dejarse las flores de Bach. Entonces, las flores de Bach hay una para cada emoción, para cada persona, pero la doctora mezcla varias, 7, etc. Para emergencias hay una que viene son 37 esencias, pero hay una, la 38, que viene preparada. Ahí vienen 4 esencias, no sé cuáles son, pero estas 4 son para situaciones de emergencia, si tienen que dar examen, si tienen que presentarse a un nuevo trabajo, si están que ya no dan, la Rescue, que es una esencia que viene mezcladita ya para emergencias. Rescue Remedy. Rescue, ¿qué quiere decir? Rescate. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo la cordura ya no hay Carmen, pues soy una niña desesperada. Entonces, Rescue Remedy es para eso. ¿Qué más te puedo contar? Que nosotros en Los Olivos, en junio, todavía estamos en junio. Primero quería contarles algo, que ya fuimos a la pausa, ¿no? Sí, ya. Estamos en la segunda parte ya. Muy bien. En el mes de junio nosotros hemos celebrado el Día del Padre. Estuvo lindo acá, yo les agradezco. Las personas que vinieron realmente estuvimos felices. Estuvimos en la mañana y en la noche, a las 6 de la tarde y a las 9, y 3 horas maravillosas con talleres, y la gente se sintió que se había tranquilizado, estaba más sosegada en relación con las emociones de los padres, porque ninguno es perfecto. Pero en Los Olivos, la doctora Jimena Castro, que es la directora, ella quiere, y yo creo que es una excelente decisión, estar desde las 6:30 hasta las 8:30, 2 horas todos los martes. Entonces, los martes tenemos un taller, pues todo junio está dedicado al Día del Padre. Si tú tienes hijos adolescentes, llévalos, porque ellos van a escuchar que su padre no es a lo mejor el único diablo que hay. Hay un montón de padres horribles y lindos, no hay perfectos. Entonces, si ya tu padre falleció, vas a enterarte cómo esas emociones que te despertó feas las tienes y las sacas con el esposo, con la pareja o contigo. También te va a ayudar. Si tuviste un padre que fue lindo, te vas a dar cuenta que también tuvo sus defectitos, porque cuando idealizamos al padre, no podemos tener pareja. Cuando decimos que mi padre fue el más maravilloso del mundo, que nos hemos quedado edípicas, nuestros padres han tenido fallas. Hay que amarlos con sus flaquezas, con sus debilidades. Ahora, que con nosotros era lindo,
maravilloso. Yo, por ejemplo, he tenido un padre que cuando me dicen cómo era, yo le decía, para mí era como tener Navidad todos los días. Era maravilloso mi papá, pero como pareja no era tan bonito, ¿no? Entonces ya con el tiempo comprendí, pues tenía sus debilidades, ¿no es cierto? Entonces, no, a nadie se le puede pedir perfecciones. Entonces, todo junio va a ser dedicado al Padre. Entonces, te esperamos, la gente de Caraballo, de Puente Piedra, de Shangri-La, de Ingeniería, de San Martín de Porres, toda la gente de Los Olivos, los esperamos el día martes, mañana a las 6:30. Anda temprano, para que tengas lugar y para hablar del Padre. No importa que haya muerto, no importa que esté vivo, estamos hablando del Padre interno, porque uno dice, a mi padre ya lo perdoné, no tenemos derecho a perdonar. Como alguien te regala un supermercado y porque han venido la mitad malogrado, tú vas a perdonar. Si es un regalo, el Padre nos ha regalado la vida. Y no me vas a decir tú que a lo mejor tu mamá dijo, tu papá no quiso tenerte, pero en el momento de la cópula, cuando hicieron el amor, él no se puso un condón. Quiere decir que quiso tenerte. Y tu mamá también. Entonces todos somos seres deseados, aunque sea un instante. Aunque sea en el instante y después él se fue. Pero qué lindo que te dejó la vida. ¿Acaso no has amado? ¿Acaso no has disfrutado? ¿No has comido rico? Gracias a tu papá que te dio la vida. Entonces, hay resentimientos con el padre. Cuando somos infantiles, no quería que mi padre sea así. Hay que amarlo con sus debilidades. Qué lindo que te dio vida. Y esas debilidades del padre van a hacer que tú seas mejor. Bueno, ahora, también hay otra cosa. Entonces, en el mes de junio, todo va a ser dedicado al Día del Padre en Los Olivos. Ahora, pero a las 4:45 hay un taller gratuito. O sea, a las 6 tienes que ir, 6:30, pero a las 4:45, o no, ya pasó, ¿no? Sí. ¿Ya pasó? Sí. Ya pasó el gratuito. Ya, a las 6:40, a las 6:30, mañana, en Los Olivos, y habla. Y si no hablas, no importa, te vas a nutrir. Lleva a tus hijos para que vean que no hay padres perfectos. Hay tantas mujeres solas acá. Entonces, tienes que saber hasta cómo contestar a tu hijo cuando el padre te pregunte, el hijo, mamá, ¿qué fue de mi papá? ¿Qué contestan las madres? Ay, me embarazó y se fue. No, tu papá y yo éramos infantiles. Yo no supe elegir y él tampoco para tener hogar, pero estuvimos juntos. Tú eres hijo de amor, tú eres hijo de una pasión. Esa pasión la tienes. Entonces un día agradecerás la vida, hijito. Hay que decirle eso y no quedarse callados. Todo eso lo aprendemos a través del tiempo en nuestras terapias. Y bueno, queríamos decirles de que ¿cuándo va a haber constelación? El 29. No, pero acá, El 29. el 29, a fines de junio, vamos a tener la constelación familiar, que es esta técnica linda para poder ver qué tienes de tu abuela, de tu madre, para hacer tu árbol genealógico, etc. Entonces, ahora vamos a hablar, si nos quedan unos minutos, ¿nos quedan? Sí, vamos a hablar de una emoción que se presenta mucho, así como esta emoción es el miedo a lo sobrenatural. Hay gente que tiene miedo a situaciones que cree que la amenazan, primero tienen miedo a la muerte, tienen a veces algo inexplicable, no saben a qué, pero hay un miedo. Entonces, lo que quiero decirles es que el miedo, por ejemplo, supongamos que esta es tu mamá, tu papá o la persona que te ha criado y te ha despertado miedo terrible, y en la infancia son miedos monstruos. Unos niños creen que la mamá o el papá los puede matar, así, porque son miedos extremos. Entonces, como vives con papá o mamá o abuela o quien te ha dado miedo, tú no puedes estar todo el tiempo así. Esta es la cara de tu abuela o de tu madre que te daba miedo. Entonces esto se rompe. Como un hueso se produce el trauma, se rompe. Y la mamá se queda tranquila. Ven, hijita, tú vas corriendo, ya no tienes el miedo. Pero el miedo se ha quedado dando vueltas. Esas emociones que dan vueltas, que no se sabe por qué, son las que salen cuando estamos adultos. Entonces, acá hay un miedo a lo sobrenatural. Ay, algo va a pasar que no voy a poder controlar. ¿Cuándo? A ver, le voy a preguntar a Lorena. ¿Cuándo es que
¿En qué etapa de la vida, cuando somos niños, tenemos miedo a lo sobrenatural? ¿Y quién representa el poderoso o poderosa en la infancia? Cuando somos niños. Sí, ¿quién representa? Papá. Papás. Entonces, el papá es el Dios. Entonces, cuando me quedo con esa emoción y frente al Padre no puedo hacer nada, es un castigo, uno no se imagina, tiene terror. Imagínate nomás, cómo tú supongamos que tengas 1,60 m. ¿Cómo te sentirías con una persona que mide 3,20 m? A ver, te sentirías un gusanito. Y entonces, los padres, el niño tiene 60 centímetros y el padre tiene 1,60 m, ¿te imaginas? Entonces el niño se aterroriza. Allí no hay cabeza para pensar, no, se aterroriza. Es miedo al monstruo, a lo sobrenatural, al poderoso, al que me va a poder desarmar. Cuando hay esos miedos, esos crecemos, estudiamos, pero tengo miedo al castigo sobrenatural. Por eso mucha gente, yo soy respetuosa de todas las religiones, pero mucha gente dice, ay, pido a Dios, Dios mío, en esta desgracia. No, Dios nos ha creado, pero no va a estar pensando en cada cosa. Cada uno tiene que curarse. Dios ha hecho la maravilla del mundo, pero ya cada uno tiene que ir y pensando, ¿miedo a qué tengo? ¿A lo sobrenatural? ¿Qué? ¿Va a haber alguien que va a estar preocupado por mí cuando hay millones de personas? Ese miedo a lo sobrenatural es el miedo al Padre. ¿Y eso es por qué? Porque el padre o madre nos gritan, nos dicen cosas. Yo les he contado varias veces de ese niño que no durmió 1 año, porque el papá le dijo a la mamá que la iba a matar. Y él entraba todas las noches al cuarto pensando que su mamá estaba muerta. Y otro niño que la mamá le dijo, las llaves, ¿dónde están? Si no las encuentro, te mato. El chico creía que ya lo iban a matar. Y pensaba, qué horrible, qué mamá tan horrible. Y no era así, su madre se moría por él. Pero son frases y tenemos que tener cuidado porque los niños son literales. Mientras más literal es la gente, es más infantil. ¿Qué cosa es ser literal? Creo en la palabra. Por ejemplo, yo digo, ya no quiero nunca más comer arroz porque me ha caído mal. ¿Quiere decir que nunca más como arroz? No, es propio del momento. Yo siempre recuerdo un matrimonio donde él era español y ella era peruana. Y vinieron, se conocieron acá, se fueron de luna de miel y él se instaló acá. Entonces, en una reunión que nos invitaron, él dijo, a propósito del arroz, la señora, la esposa, que había estado en España, le dijo, nos contó, allá no se come arroz, nunca se come arroz. Nunca se come quiere decir que no se come siempre. Pues el español se molestó, que no se come arroz, que sí se come, que un día lo comía en la casa de mi tía. Entonces, él era literal. El mismo español fue muy gracioso, porque trajeron al bebé para que lo conociéramos. Y el bebé era medio chinito como el hermano de ella. Entonces le dijimos, igualito a tu cuñado, que no es igual, porque tiene mi frente, decía el español, que cómo va a ser igual si no es él. Miren la foto, o sea, el pata quería que sean iguales como fotostática. Entonces la gente que cree solo en la palabra y no puede ver la emoción son gente literal y sufren mucho, pero se han quedado con aspectos infantiles. Allí están la cantidad de personas que tú tienes que haber visto que se acuerdan de todo. Tú me dijiste, por ejemplo, te puede decir un familiar, tú me dijiste que yo nunca me iba a casar. Lo recuerdo. Después me he casado, pero tú fuiste mala, me dijiste que nunca me iba a casar. Sí, le dice su hermano, pero es que yo te decía para molestarte. No, tú me dijiste y a mí me preocupó que nunca me iba a casar. Las personas que creen en la palabra, en la literalidad, pero no se dan cuenta lo que está detrás, es que tienen que hacer un ejercicio. Tienen que empezar, todo se puede, todos tenemos fallas, todos, y todos vamos caminando. Tienen que empezar a ver lo que hay. Cuando hay personas que recuerdan que tú me dijiste, que yo te dije, o que yo te contesté, tú me dijiste una vez, esas personas no han podido captar la emoción y se han quedado en la literalidad. ¿Por qué? No porque son burras, no.
porque probablemente han estado asustadas y ha habido un ambiente que no les ha permitido sentir, solo han hecho lo que tenían que hacer o muchos se han quedado inmovilizados para no hacer nada mal y que no ven el papá con un látigo. Entonces estas personas se han quedado en la literalidad y no graban la emoción. Y además, tú me dijiste que yo nunca me iba a casar, le decía delante mío, porque vino una familia de Ayacucho. Pero el hermano le mandaba ropa de Lima, el hermano la adoraba a la hermana, pero ella resentida porque en la infancia le había dicho eso. Entonces, pero la mamá pues era media satanasita, ¿no? Nada más. Bueno, ahora quiero terminar con esta emoción porque me importa mucho hablar con ustedes sobre esto. Esta gente cree en presagios. ¿Qué son presagios? Señales de que algo puede pasar. Oye, yo creo de que por algo hay un gato negro. Esos son pensamientos, nunca pases debajo de la escalera. Son pensamientos mágicos. Hoy día, mira, hoy día escuché en la televisión que siempre se ha dicho, la zanahoria es muy buena para los ojos. Pero resulta que hoy me enteré que no era eso, que no era buena para los ojos, sino que, por lo menos eso lo dijeron en la televisión, en el Canal 7, en un programa que se llama, creo, Sabor a lo Nuestro, que esto tenía su origen en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial tenían que comer zanahorias y no comieron, algo así, los pilotos. Y entonces se estrellaron. Entonces la gente dijo por no comer zanahorias. Entonces, de eso se han quedado con que las zanahorias hacen bien a los ojos. Bueno, nada más por hoy. Yo he estado contenta de estar contigo. Creo que estamos aprendiendo cada día. Y ven acá a la clínica donde tenemos 18 o 20 terapeutas que se rompen por los pacientes. Nuestro lema es, trabajamos con cada paciente como si fuera la última vez. Abrazos para todos. Y estamos en Benavides 1262 y en Los Olivos, en Manuel Asensio Segura 382. Abrazos para todos.